¿Verdad? ¿Cuántos tienen hambre? Depende de que levante la mano, voy a saber cuánto voy a predicar. ¿Cuántos tienen hambre? Ah, muy poco, muy poco. Los hermanos de Ocoa no tienen hambre, parece. Muy bien. ¿Cómo dice aquí el dicho? Hambre que espera hartura no es hambre. Muy bien. Y ya huele, sí. Sí, hemos tratado de agarrar unas cuantas iguanas para hacer al horno, así que estamos listos y preparados. Muy bien, esta mañana me gustaría que podamos buscar un libro del Antiguo Testamento y vamos a leer en Isaías, el último capítulo, Isaías capítulo 66. Vamos a ir allá. Y vamos a ver un versículo, dos versículos en Isaías capítulo 66. Si lo tenemos, Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, Jehová dijo así, ¿lo tenemos? ¿Estamos ahí? Muy bien. El que tiene Biblia va a comer primero hoy. A ver, ¿dónde están las Biblias? A ver. Ahí está. Saquen una foto, por favor, para saber quién va a comer primero. Y si la tiene electrónica, también. Si la tiene la Biblia electrónica, muy bien. Ahora sí. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, y podemos leer esa parte todo junto, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Me gustaría que podamos ver en esta mañana ese hermoso concepto, cuando el Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde, que tiembla ante mi palabra. Estamos en una época, estamos en una generación que no valora la palabra de Dios. Estamos en una generación en la cual se quiere de una u otra manera llevar la Biblia a un libro como cualquier otro. Estamos en una época donde se menosprecia la palabra de Dios, donde se dice que solamente es un escrito de hombre, donde muchos la leen para refutar la fe en Cristo Jesús. Estamos en esa época, donde muchos se burlan de los creyentes por hacer y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y en medio de esa época, el Señor dice lo siguiente, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo quisiera que en esta mañana nosotros podamos entender el valor que tiene la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas y la importancia de la palabra de Dios para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por permitirnos llegar. Gracias por el bautismo. Gracias por los hermanos que hoy pasaron por las aguas del bautismo, obedeciendo, Señor, a esa ordenanza. Gracias, Padre amado, también por el tiempo de alabanza y gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender, comprender, Señor, la importancia que debe tener tu palabra en cada uno de nosotros. Y que nosotros, Señor, podamos aprender y podamos darle el valor que tiene tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 2 dice, ahí de Isaías 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu.
Hay algo que tenemos que entender, queridos hermanos. Estamos contentos y gozosos de que hoy pueda haber en este lugar 2 iglesias hermanas. Amén. Y eso es hermoso, poder tener la oportunidad de juntarnos aquí, reunirnos en el nombre del Señor aquí. Pero también es bueno el hecho de saber de que usted está en un lugar, en un templo donde usted puede ir a cantar al Señor, alabar al Señor, escuchar palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo en esta mañana que tenemos que tener en cuenta. Al Señor no le importa cuántas veces usted vaya al culto. Al Señor no le importa cuántas veces usted se pierde el culto. Lo que al Señor le importa es su corazón. Por eso dice la Escritura, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y déjame decirle algo, queridos hermanos, muchas veces aún nosotros los creyentes en Cristo Jesús actuamos con soberbia ante la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que nuestras ideas son mejores que la palabra de Dios, que los pensamientos del Señor. A veces queremos hacer lo que pensamos sin consultar la palabra de Dios, sin ver lo que Dios dice, sin ver los principios de Dios, sin ver cuál es la voluntad del Señor. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que entender que la forma de vivir de todo cristiano tiene que ser, como dice aquí el versículo, pobre y humilde de espíritu, que reconozca que sin la palabra de Dios no podremos llevar una vida que glorifique al Señor. Entiendan esta mañana, queridos hermanos, que nos corresponde el hecho de esforzarnos de tanto ir al culto, sino de cada día poder tener un corazón humilde ante la palabra de Dios. Y si yo tengo un corazón humilde ante la palabra de Dios, claro que no voy a querer perderme ningún culto. Claro que no voy a querer perderme ninguna actividad de la iglesia. Claro que no voy a querer perderme la actividad de evangelismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a guiar a vivir para Dios. Y un cristiano tiene que estar en su iglesia. Un cristiano tiene que congregarse, como dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. El cristiano que hace fuera de la iglesia tiene que estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y como es el cuerpo de Cristo, a veces estamos preocupados, ¿qué va a decir el pastor si hoy no fui? Uy, ¿qué va a decir el pastor si no pude ir a esta? A veces nos preocupamos tanto y no nos preocupamos por tener un corazón humilde ante la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Porque ¿sabe algo interesante? Si no le pregunta a Johnny, me pregunta a mí. Nosotros un día vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor, ¿verdad, Johnny? Vamos a tener que rendir cuenta. Pero quizás lo que usted no sabía es que usted también va a tener que rendir cuenta. Porque a quien estamos siguiendo no es a hombre, estamos siguiendo a Cristo. Y si seguimos a Cristo, tenemos que aprender cuál es la clase de corazón que Dios quiere que tengamos. Y la clase de corazón que Dios quiere que tengamos es que seamos pobres y humildes de espíritu. No está hablando de pobreza material, no está hablando de ese concepto. Está hablando de un corazón dispuesto a aprender de Dios, a escuchar a Dios, para obedecer a Dios. Y tanto los adultos como los jovencitos en el día de hoy, déjame decirle algo, Dios está buscando tu corazón, no está buscando nada más que tu corazón. Porque cuando tú buscas de corazón al Señor, el Señor te bendice, el Señor te usa para su gloria y el Señor te lleva a cada lugar donde tú tienes que estar. Como decimos siempre, si un cristiano el domingo no fue a la iglesia y no le hace falta, algo le está pasando al corazón. Si un cristiano cuando hay culto en la iglesia no le duele el corazón, algo está pasando. ¿Por qué? Porque usted tiene que amar a Dios, a su palabra y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no estoy diciendo que no puede faltar, de repente se enfermó, eso es algo que entendemos. Pero cuando usted no va y usted no siente nada en su corazón, algo está pasando. Es probable que se esté enfriando. Y el cristiano debe vivir en las cosas del Señor con un corazón humilde para seguir al Señor, para vivir, pero también que tiemble ante la palabra de Dios. ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? A veces tomamos con ligereza la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Septiembre es el mes de la Biblia. Y a veces tomamos con ligereza la Biblia. Y hay hermanos en el mundo hoy que quisieran tener por lo menos 4 o 5 hojas de las que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos 66 libros, queridos hermanos.
Y hay lugares, hermanos, que tienen que esconder la Biblia. Algunos la meten dentro de la sopa cuando llegan, ¿verdad?, a buscarlos y a ver si hay Biblia. Y la tienen que meter dentro de la sopa para que no los encuentren, lo encarcelen o los maten. Hay otros que están deseando que alguien les ponga a su idioma la Biblia para poder tenerla. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos la libertad de tener 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestra casa. Gracias al trabajo de los Gedeones, que por ahí hay alguien que trabaja con los Gedeones, tenemos un Nuevo Testamento, 2, 3, 4 en nuestras casas. Pero a veces lo miramos como algo, como una vestimenta de la iglesia, y la Biblia es la vida del cristiano, mis hermanos. La Biblia es la vida del cristiano, es lo que nos anima, nos alienta, es lo que nos exhorta, el que nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado su palabra. Y su palabra es el manual de la vida cristiana. La palabra de Dios es lo que necesita toda persona en este mundo, leer. La palabra de Dios es lo que necesita todo cristiano, conocer y vivir. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos que entender que el concepto de temblar ante la palabra es reverenciar en oración, que es palabra de Dios. Que cuando usted se sienta a leer la Biblia, es Dios que le va a hablar. Que cuando usted se sienta a leer la Biblia, el escritor, ¿verdad?, nos enseña y nos muestra que fue el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Y cuando usted se sienta a leer la Biblia, el autor está presente con las ganas y el deseo de iluminarle para que usted entienda la palabra, la conozca, la crea y la viva. El Espíritu Santo está todos los días cuando usted lee la Biblia, queriendo enseñarle, queriendo que usted la conozca, queriendo que usted crezca en el Señor. ¿Usted sabía que el libro del Corán, que no es de cristianos, que es de una religión, ellos veneran tanto ese libro que nunca ese libro puede estar a la altura de los pies? Y ellos veneran ese libro, que no es la verdad, tanto, de tal manera, que ellos procuran que nunca esté ese libro a la altura de los pies, sino que esté lo más elevado posible. Qué lamentable saber de que no conocen al Señor Jesucristo. Y nosotros, que tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, tenemos que considerarla. No estoy hablando de la encuadernación, estoy hablando de lo que está escrito aquí, que es palabra de Dios para nuestra vida. Dice, hermano, si usted no valora la palabra de Dios, si usted no tiembla ante la palabra de Dios, si usted no reconoce que esto es la palabra de Dios, su vida nunca va a cambiar, nunca va a crecer, nunca va a servir en la iglesia, porque para usted será como una vestimenta. Voy para la iglesia, me pongo la Biblia bajo el brazo y voy a la iglesia. La Biblia es para llevarla a la iglesia, claro que sí, pero la Biblia tiene que estar en nuestra vida todos los días. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Le hago una pregunta. Hay cámaras ahí mirándolo a ver si es verdad. ¿Cuántas veces leyó la Biblia esta semana? Y quizás usted sacó un 10 en lectura. Perfecto, muy bien. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted al leer la Biblia le dijo, Dios, háblame? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios a través de su palabra? ¿Será que el pueblo cristiano hoy día está teniendo muy superficialmente la palabra de Dios? ¿Será que el cristiano hoy día no le está dando importancia a la palabra de Dios como debería darla? ¿Sabe por qué tenemos tantos cristianos en el mundo que están viviendo una vida que no sabemos si son o no son? Porque no están centrados en la palabra de Dios. Antes están sus pensamientos, antes están sus formas. Yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera. Se organizan en su mente cómo van a llevar a Dios, en vez de venir a la palabra de Dios para saber cómo debe vivir. Estamos viviendo en una época, queridos hermanos, y espero que no sea ni de Baní ni de Ocoa lo que estoy diciendo, pero estamos viviendo en una época que los cristianos están muy por arriba, superficial en el conocimiento de la palabra de Dios.
No están valorando la palabra de Dios como debe ser. No están arrodillándose ante el Señor para leer, para conocer de la palabra, con la oportunidad de vivirla. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios, no lo deje de hacer. Pero si no lo está haciendo, usted necesita valorar la palabra de Dios, mis hermanos. Si usted no lee la palabra, va a ser difícil que usted conozca a Dios y que usted crezca en el Señor. Y lo hermoso de esto es que todos cristianos pueden leer la palabra y al tener el Espíritu Santo, todo cristiano puede entender la palabra. ¿Amén? Amén. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el que tengo yo y el que tiene usted, queridos hermanos. Así que yo le animo a venir a la palabra de Dios, a valorar la palabra de Dios, con el deseo de cumplir la palabra de Dios. Busque ahí conmigo, si puede, por favor, en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y ahora vamos a ver lo que lee en la Biblia, porque algunos no la van a encontrar. Ay, ay, ay. No se preocupe, está después de Génesis y antes de Apocalipsis, está ahí cerquita. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, lo leemos, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Para qué más? Y para cumplirla, ¿qué más? Y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Ese es el corazón que necesito yo, mis queridos hermanos. Ese es el corazón que necesita usted. Dice que Esdras había preparado su corazón. Yo necesito todos los días preparar mi corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. ¿Con qué propósito? Para cumplirla. ¿Qué más? Para enseñarla a otros. Pero si no podemos tener el corazón de Esdras, siempre vamos a considerar la palabra de Dios como tan santa que a veces no la tocamos. Pero Esdras preparó su corazón para inquirir, porque quería saber, quería conocer, quería entender qué era lo que Dios quería que haga. Por eso la segunda frase dice, y para cumplirla, lee la Biblia para cumplirla. Queridos hermanos, ¿nosotros leemos la Biblia para cumplirla o para conocer más? ¿Sabe qué dice? Que el entendimiento o el conocimiento envanece. ¿Se acuerdan? Pero cuando usted está leyendo la Biblia, ¿cuál es su propósito? Saber más me parece bien, pero también debe ser cumplirla. Vivir como dice el Señor. Y Esdras había preparado su corazón para inquirir. Él quería saber. Cuando Esdras leyó aquí, ¿saben algo interesante? Hacía 70 años que no se leía la ley en Israel. ¿Cuántos años? Ay, no escuché. 70 años hacía que no se leía la ley. Cuando se encontró la ley, trajeron la ley. Ahí es donde en Esdras es la primera parte donde aparece la palabra púlpito. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. La palabra púlpito aparece en Esdras. Agarró un púlpito de madera y ahí leyó desde la mañana hasta la tarde. Dice que se sentaron todos, de los más grandes a los más pequeños, y duraron todo el día escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Hambre. Y no de costillita. Hambre de la palabra de Dios. 70 años sin escuchar la ley. Cuando Esdras encontró la ley y la leyó al pueblo, todo el pueblo se juntó y no se levantó uno. Y alguno dirá, ¿y qué salón de culto tenían para que todo el pueblo esté ahí? No tenían salón de culto. ¿Sabe dónde se sentaron? En el piso, en medio del sol. Y no se movieron porque querían escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener techo, amén. Pero lo que Dios está buscando es ese corazón. Un corazón hambriento por la palabra de Dios. Un corazón humilde para decir mi vida va a ser regida por la palabra y no por lo que yo piense o lo que yo sepa, por la palabra de Dios. Leía la palabra para practicarla, para ponerla en práctica, para vivirla y después para enseñarle. Déjeme decirle algo. Hoy por hoy tenemos mucha gente en las redes, buenos maestros, buenos enseñadores de la palabra de Dios. Pero hay un pequeño detalle, que solo vemos sus videos y no sabemos cómo es su vida. Pero en la iglesia tenemos esa oportunidad de usted escuchar la palabra de Dios por los diferentes predicadores y ver su vida.
ahí sí nosotros la vemos. Y no le estoy diciendo que en las redes deje de escuchar los buenos predicadores. Hágalo, porque son una tremenda bendición. Es un alimento sólido, muy bueno. Pero después lo que hace después de la predicación no sabemos nada. Ahora, ¿qué dice el Señor a través de su palabra? Que imiten la fe de los pastores. Que imiten a aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y Pablo predicaba la palabra y hacía viajes misioneros y estaba con la gente y predicaba y compartía con la gente. Y él decía, sed imitadores de mí, así como de Cristo. Lo mismo que necesita hoy nuestras iglesias, hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios, no solamente que la prediquen, que la vivan, porque necesitan ver la palabra de Dios puesta en práctica. Y usted debe ser esa bendición para la iglesia y para su pueblo y para su ciudad. ¿Qué más vemos? Algunas cosas que son beneficiosas de la palabra del Señor. En primer lugar, si usted busca ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido por nosotros, Juan 3:16, vemos el beneficio de la palabra. En primer lugar, nos conduce a la salvación. Juan 3:16, si alguien quiere ser salvo, la palabra de Dios lo conduce a la salvación. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los beneficios de la palabra de Dios es que la palabra de Dios conduce a la salvación. Jesús le dijo, ustedes escudriñan en la Escritura porque a ustedes os parece que es la vida eterna. Y es así, la palabra de Dios nos conduce al cielo, mis hermanos. Porque es la palabra de Dios que nos dice que Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el beneficio de la palabra es que conduce a la humanidad a la salvación. Si hay alguien aquí en esta tarde ya que no tiene al Señor, debe saber que la palabra de Dios que le va a conducir a usted para que pueda creer en la persona de Cristo. Porque la palabra de Dios es la que le enseña a usted y a mí que Jesucristo murió por nuestros pecados, que derramó su sangre preciosa, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él tiene el poder de darte vida eterna, sí a ti joven, sí a ti adulto. Es Jesucristo que nos enseña la palabra. El Señor dice en 1 Corintios 15, 3, ¿verdad? Que el Señor vino conforme a las Escrituras, que murió en la cruz conforme a las Escrituras, que se fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Entonces el beneficio de la palabra de Dios que conduce tu vida a la salvación. ¿Cuántos de ustedes han sido salvos por escuchar la palabra de Dios? Entonces eso es uno de los beneficios de la palabra. Y yo te invito que si tú todavía no tienes a Cristo, estás con los cristianos, gloria a Dios que estés con nosotros, pero si todavía no aceptaste a Cristo, lee la palabra porque la palabra te conduce a la salvación. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios es la que te conduce a la salvación. Por eso, haciendo paréntesis, querido hermano, usted y yo tenemos que predicar la palabra. Porque la gente tiene que escuchar, porque es la palabra que lo va a conducir. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo convence de pecado y justicia de juicio. ¿Cuándo? Cuando predicamos la palabra. Porque la palabra conduce a la salvación. ¿Qué más? La palabra de Dios nos guía. Ahí en el Salmo, buscamos Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. El salmo más largo de la Biblia. Salmo 119, 105. Mire lo que dice. Asimismo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que es los beneficios de la palabra, en primer lugar, te conducen a la salvación. En segundo lugar, la palabra de Dios te guía. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Si usted entrara de noche por aquella puerta, todo es oscuro, usted necesitaría luz para mirar abajo y para mirar al frente, para no pisar donde no debe y para saber a dónde va. Eso es lo que hace la palabra de Dios con el cristiano. Es lámpara a los pies y lumbrera al camino. Y si usted quiere vivir una vida victoriosa en el Señor, necesita la palabra de Dios. Porque es el Señor a través de su palabra que le va a guiar a tomar decisiones cada día y lo va a llevar a donde usted tiene que ir. Es el Señor. Hay gente que sigue cualquier cosa y fracasan.
Pero el que sigue a Dios y se sigue a través de su palabra, tendrá victoria. Ahora la pregunta es si usted deja que Dios guíe su vida con su palabra. Porque ahí es donde entra el orgullo. Si eso dice Dios, pero déjame que yo lo solucione a mi manera.